el siguiente ejercicio se trata de calcular los puntos de discontinuidad y los intervalos de continuidad de las funciones que aparecen ahí. Voy a hacerlo primero con el A. En este caso, para hacerlo, hay que fijarse siempre en los puntos de discontinuidad y los intervalos. Siempre cuando hables de discontinuidad y de intervalos, recordar que se hace con el eje X, con este y con este. ¿De acuerdo? Se hace mirando el eje X, donde la función se rompe, donde la función, qué punto la función no existe y para qué valores sí existe. Voy a empezar entonces, como he dicho, con el primero, con el A. Si miro la función A, veo que la función tiene aquí una parte que va desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. De ese punto a este punto la función es continua. Si miro el eje X, ese punto representa el primero, que está aquí, va a representar el punto 1. 2 va a ser el punto menos 2. Pues bien, diríamos entonces, cuando hablamos de continuidad, que la función es continua en el intervalo y ahora ponemos el punto que no ha salido, sería el punto menos 2, que he dicho antes que es el punto que tenemos aquí, el punto menos 2. Ese punto menos 2 es vacío, veis que aquí aparece el punto vacío, entonces lo pongo con paréntesis, por eso he puesto aquí lo del paréntesis. Me voy al siguiente punto, la función sigue siendo continua por aquí, sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llega hasta el punto este de aquí, que es el punto 1. ¿De acuerdo? En el eje de X, pues iría hasta el punto 1 del eje X. Ya tengo un primer intervalo. Aquí tenemos otro segundo intervalo. Por tanto, pongo unión y pongo el siguiente intervalo. Sería este primer punto que está aquí, que sería 1, 2 y 3 en la X. Entonces sería 3 y con el paréntesis, porque el punto es abierto, sigue siendo el punto abierto aquí. ¿Hasta dónde? 3, 4, 5 y 6. Este es el 6. ¿Veis que aquí aparece ese punto 6? Sería hasta el 6 y también con paréntesis. Pues ya tenía lo que sería los intervalos de la función. En cuanto a la discontinuidad, ¿la función es discontinua? Pues no, la función en este caso no es discontinua. La función es continua. ¿Por qué decimos que la función es continua o no tiene puntos de discontinuidad? Voy a ponerlo mejor así. La función A no tiene puntos de discontinuidad. ¿Por qué decimos eso? Simplemente porque no hay punto donde la función se rompa. En cada intervalo, entre el menos 2 y el 1, esta función aquí es continua, siempre lo veis, y en el otro intervalo, entre el 3 y el 6, la función también es continua, no hay ningún punto donde la función se rompa. Por eso la función no tiene puntos de discontinuidad. Me voy al siguiente, al B. Para el B vemos que aparecen trozos diferentes de la función. Sabemos que en un primer trozo sería este de aquí, lo señalo, sería este de aquí, por tanto primero pongo ese punto cuando hago los intervalos. Entonces lo que hago simplemente a la hora de hacerlo es poner que la función es continua en los intervalos y pondríamos en este caso los intervalos.
puntitos y ya ponemos el primer intervalo. Va desde este punto de aquí que es cerrado, que sería el punto, siempre recordad que con respecto al eje X. Menos 1, menos 2 sería desde el menos 2 corchete, el punto cerrado, hasta el punto que está aquí, lo veis aquí, pero este siempre con referencia al punto, a la eje X, sería entonces el 0. Y estará incluido porque también está el punto relleno. Unión. Siguiente trozo. ¿Qué voy a hacer? Voy a borraros esto para no liaros. Pero el siguiente trozo que voy a hacer va a ser este tramo. La siguiente trozo. Vale, para hacerlo empiezo el punto 1 de aquí de la Y, pero recordar, siempre miramos la X. En la X se refiere al punto 0 que está aquí. Entonces va a ser el punto 0, pero sin incluir, porque el punto está vacío. Sigo la función y recuerda una cosa importante. Aquí aparece un punto vacío. ¿Qué significa eso? Que voy a poner ese intervalo, pero rompiéndose ahí. O sea, en vez de hacerlo como dije en principio entero, lo haremos hasta aquí y después la otra parte. Entonces sería desde el 0 hasta ese punto vacío, que no está incluido en la función, que con respecto al eje X, fijaros que es el 1, 2, el 3, pondría el 3 y vacío, unión 3, porque continúo otra vez a partir de ahí y ya continúo hasta el último punto, que será de aquí, que con respecto al eje X sería el 1, 2, 3 y el 4, hasta el 4. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo aparece el número 3 como punto no incluido de intervalo? Y ya me voy a la última parte, al último intervalo, que sería unión, y sería el intervalo, ahora toca el de aquí. Ahora toca esta parte del intervalo. Con respecto a la eje X, como siempre, que empezaría a partir de aquí, que sería el punto 4, no está incluido. Lo pongo entre paréntesis, no está incluido por el motivo de que si veis aquí la función se va acercando a ese punto 4 de la X, pero no va a llegar nunca a tocarlo, no tiene un punto de referencia, no tiene un punto relleno ni un punto vacío. Entonces, como si fuese que la función se acerca mucho a ese punto, pero sin llegar a tocarlo, con lo cual no está incluido el punto, está incluido el intervalo. Pondremos entonces en 4 con paréntesis y si nos fijamos, aquí aparece este tramo del intervalo, aparece la función pero no termina. La función no termina en ningún punto. ¿Qué significa? Que esa función continúa. Si veis que la gráfica llega al final de la representación y no termina, es porque esa línea continúa y va a continuar en este caso hasta cuál, pues hasta el infinito. Tendríamos lo que sería los intervalos. Ahora faltaría poner los puntos de discontinuidad. En este caso sí tenemos puntos de discontinuidad. Diríamos entonces que la función es discontinua y ahora diríamos los puntos donde la función es discontinua. Eso se hace poniendo simplemente los valores directamente de la X. Pondríamos en un principio que la función era discontinua en el punto este de aquí, veis, en el punto 1 la función se rompía. Recordad que la función, cuando hago la discontinuidad de funciones, se hacen en puntos concretos. Aquí no había discontinuidad porque esto no es un punto, es un tramo. Pero aquí sí los puntos, aquí se rompe, diríamos que será en el punto 0, sería 1. Otra discontinuidad habría en el punto 3, aquí también se rompía la función. Y otro punto de discontinuidad sería en el punto 4. Veis que aquí se rompe la función, pues pasamos de aquí a aquí. Con lo cual también sería en el punto 4 otro punto de discontinuidad. Y ya tenemos el ejercicio resuelto.